Hola a todos y a todas. Finalmente he decidido realizar un vídeo, un primer vídeo, sobre todo para, evidentemente lo puede ver cualquier alumnado de cuarto de la ESO, pero especialmente está indicado para aquellos alumnos que por cualquier motivo pues no estáis acudiendo a las clases últimamente, ¿no? Soy Andrés, el profesor de historia, y voy a empezar a comentaros algunas cuestiones iniciales que son muy importantes, sobre todo para que sepáis de alguna manera o tengáis una guía de qué debéis hacer a lo largo de estos días o qué debéis realizar para continuar con el ritmo de las clases que estamos realizando. Bueno, en primer lugar, sería importante conocer, que imagino que lo sabéis, que simplemente es tener en cuenta sería la utilización del blog del profesor. Acordaros que el blog es imperialisme-educativo, ¿sí? Poniendo esto en Google, pues ya vais a la página. De todas maneras, sabéis que en Aules tenéis varios enlaces que yo he subido para que podáis acceder a la página también, ¿vale? Es ahí donde está el contenido. En este blog está el contenido de los temas que trabajamos en clase. Por tanto, si ahora no estáis pudiendo acudir a clase, pues tenéis en el blog todo el contenido, en las presentaciones, como sabéis. Bien, el tema que hemos iniciado, o que estamos iniciando en estas últimas semanas o en estos últimos días, nuevo tema es el siguiente: el imperialismo y la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Por tanto, cuando vayáis al blog sabéis ya cómo se titula la presentación a la que tenéis que acudir. Ese sería el segundo punto. Tercer punto y muy importante. Lo lógico sería que realizarais, pues bueno, leyerais, deberíais de leer, anotar esquemas, por ejemplo, ¿no? Esquemas y resúmenes de ese contenido o de esas diapositivas que aparecen en este nuevo tema. El siguiente paso sería escribir en la libreta dudas y preguntas que no entendéis cuando estáis realizando pues, la lectura del tema en este caso. Cuando vosotros estáis en el blog, estáis viendo la diapositiva y no entendéis algunas cosas, pues evidentemente lo lógico es anotar una libreta, dudas y preguntas, que vais a preguntar, escribir en la libreta dudas y preguntas y después, pues evidentemente en Aules me las podéis preguntar. ¿Vale? Entonces, esos serían tres pasos importantes. Sé que en algún grupo de cuarto de la ESO, pues el alumnado que sí que se está asistiendo a clase está sacando fotos de los esquemas que yo voy realizando en el aula y por tanto las está pasando al resto del alumnado, que bueno, también es otra forma de ir realizándolo. Pero bueno, este primer vídeo ya os va a valer para es lo mismo, yo voy a decir aquí, vamos a empezar a explicar el tema y es lo mismo que estamos haciendo en clase. Fotos de los esquemas de vuestros compañeros en este caso, ¿vale? Entonces, eso por un lado. Después, en cuanto a tareas y actividades, bueno, aquí diferentes grupos, pues como hay diferentes grupos, en diferentes grupos estoy haciendo diferentes cosas. Por tanto, por ahora, hasta el momento, pues todo lo que tengáis, si tenéis tareas, que yo he subido tareas en Aules, pues se tienen que ir realizando y punto, no hay más. Es decir, y entregarlas en la fecha indicada y no hay más, ¿eh? Se entrega en la fecha indicada y ya está, ¿vale? Es decir, aquí yo ya iré avisando de qué preguntas o qué actividades o qué trabajos tenéis que ir realizando, ¿vale? Por ahora es simplemente esto, ¿vale? Estos son los pasos a seguir por el momento. Entonces, aquí ya, pues bueno, voy a empezar ahora sí a referirme
a todo lo que hemos ido realizando en clase durante estos últimos días, sobre todo para aquel alumnado que no habéis podido asistir a clase. Entonces, me voy a ir al navegador. En el navegador entramos, por supuesto, en el blog. Vamos a ver si nos deja entrar en el blog. Y imperialisme educativo. Aquí me dejará. Vale, lo vamos a ampliar para que lo veáis mejor. Nos vamos a la pestaña de cuarto de la ESO. Y aquí, bueno, aquí varias cosas. Como veis, os aparece la presentación de la Revolución Industrial, que ahora comentaré alguna cosa de ahí. Y ahí lo veis, aquí en esta presentación ya pone imperialismo y Primera Guerra Mundial. Que bueno, las diapositivas están en valenciano, pero bueno, que no hay ningún problema en este sentido, puesto que yo el vídeo, pues bueno, lo haré en castellano. Entonces, si baja, esta sería la presentación en la que estamos en estos momentos, ¿no? O el nuevo tema que vamos a ir realizando a partir de ahora, y aquí donde veis vídeos relacionados con la asignatura, es donde, aquí lo voy a señalizar, aquí, justo aquí en vídeos relacionados con la asignatura es donde voy a subir este vídeo que estoy realizando hoy, ¿vale? Por tanto, aparecerá en ese lugar. Bueno, entonces, vamos primero a explicar alguna pequeña cosa, porque claro, ya hay en algún grupo en el que estábamos en esta diapositiva, ya en algún grupo en el que la diapositiva y es lo último que hicimos para acabar el tema, es esta diapositiva, las internacionales obreras. Bueno, voy a explicar por encima, muy por encima, esta diapositiva o este punto, puesto que hay algún grupo que parte del alumnado no ha asistido a clase y hemos visto esto en clase. Entonces, acordaros que solo es este punto, nosotros vimos hasta el anarquismo, ¿vale? Sería hasta el anarquismo, y después del anarquismo ya vendría, como último punto del tema de la revolución industrial, las internacionales obreras. Olvidaros de la diapositiva 41, ¿vale? No la hemos dado en clase. Simplemente hemos explicado en las internacionales obreras, pues qué es, en primer lugar, qué es lo que fueron, y en segundo lugar, pues las principales diferencias o las principales características tanto de la primera como de la segunda internacional. Bueno, en primer lugar hay que tener claro qué son las internacionales obreras. Las internacionales obreras fueron, de alguna forma, una serie de reuniones o de organizaciones que se produjeron entre marxistas y anarquistas, o entre todo el movimiento obrero europeo generalmente, para tratar de unir fuerzas de alguna forma, ¿no? Y acabar de alguna forma con el Estado opresor que ya hemos ido viendo, que era el Estado burgués, que era digamos, el dominador, ¿no? La clase privilegiada que de alguna forma pues maltrataba laboralmente sobre todo a los obreros del mundo. Bueno, pues esa va a ser la intención, ¿no? Entonces, en un primer momento, que es en 1864, Marx, a iniciativa de este personaje que ya hemos ido viendo en clase, en otras explicaciones, en 1864 pues, se crea, a iniciativa de Marx, la Asociación Internacional de Trabajadores, que se conoce como la AIT o Primera Internacional, ¿vale? Esta asociación se creó en Londres, bueno, esta reunión de alguna forma, ¿no? Se reunieron la mayor parte, ¿no? de obreros y de pensadores, defensores del movimiento obrero en Londres, Inglaterra, y se trató se trataron de llevar a cabo los siguientes objetivos, ¿no? En primer lugar, era una asociación o era una organización que pretendía unir a todos los proletarios del mundo, ¿sí? Y claro, su principal objetivo era que se centralizaran las decisiones. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las decisiones que se tomaran o que tomara la Asociación Internacional de Trabajadores eran las que se deberían de llevar a cabo en el resto de países europeos. Es decir, no podía haber diferencias entre las decisiones que tomara el movimiento obrero, ¿sí? Entre unos países y otros, ¿vale? Eso significa la centralización de decisiones. Era la pretensión o el objetivo que tenía esta primera internacional o esta Asociación Internacional de Trabajadores. Tenemos también que saber, o es importante conocer también, que en esta primera internacional estaban unidos, ¿no? Estaban unidos tanto marxistas, acordaos que los marxistas podéis llamarlos también socialistas,
los anarquistas y los sindicalistas, ¿sí? Todos ellos estaban unidos en esta primera internacional. Como último punto, habría que decir que, bueno, que en 1871 desaparece esta primera internacional, no acaba teniendo éxito, ya que pues bueno, habían diferentes enfrentamientos entre los pensamientos y las reivindicaciones, sobre todo entre marxistas y anarquistas. Claro, por ello, a partir de tiempo después, en 1889, se crea una segunda organización que va a tratar también de unir fuerzas para defender al movimiento obrero o a los obreros del mundo, pero en este caso solamente estuvo creada solamente por marxistas, que fundan la Segunda Internacional sobre todo con el objetivo de coordinar a los diferentes partidos socialistas de Europa. Volvemos a lo mismo, aquí también tratarán de unificar y centralizar las decisiones para que los diferentes partidos socialistas europeos, digamos, coincidan, se coordinen y unan fuerzas en contra, ¿sabéis? Siempre hay que tener en cuenta esto, siempre van a estar en contra los marxistas o los socialistas, en contra del capitalismo, en contra de la propiedad privada, en contra del Estado burgués. Será su última, de alguna forma, el principal objetivo de estos, de los marxistas y de los socialistas. Bueno, entonces, como dato que también podemos añadir sería que bueno, la Segunda Internacional es ahí donde se crearon algunos de los símbolos, ¿no? del movimiento obrero, ¿no? Por un lado tenemos el himno de la Internacional y por otro lado el Día de los Trabajadores, ¿sí? Es ahí donde se crean o donde surgen estos dos símbolos del movimiento obrero. Bueno, nosotros acabamos el tema con esto, en esta diapositiva. No vimos nada más o pocas cosas vimos más, simplemente tenéis aquí como parte final del tema algunos textos y ya está. Es decir, este es el tema, la finalización del tema, en este caso de la Revolución Industrial. Bueno, y hemos empezado en estos últimos días, hemos empezado el imperialismo y la Primera Guerra Mundial, que lo tenéis también aquí en el blog, en las diferentes diapositivas. Bueno, yo voy a llegar hoy pues hasta el punto en el que estamos en clase. Así, pues bueno, pues lo que no, tanto los que habéis venido a clase como los que no habéis venido a clase, pues tenéis la explicación, es la misma explicación que hemos ido realizando en clase. Bueno, nosotros hemos empezado el tema con una serie, sobre todo con una serie de, de conceptos que deberían de quedar claros antes de nada, ¿no? Es decir, nosotros para comprender bien el tema deberíamos de tener claro el concepto qué es el imperialismo, ¿vale? Qué es el colonialismo también, qué es o qué son las metrópolis o qué es una metrópoli, y por último, bueno, ya está, en principio con eso nos sobraría, y las colonias también habría que tener en cuenta lo que es. Bueno, entonces nos vamos a referir en primer lugar a estas palabras o a estos conceptos. En primer lugar, ¿el imperialismo qué es? El imperialismo es la expansión, de alguna forma, es la expansión o la extensión y el dominio de las potencias europeas, de algunas potencias europeas, por el resto del mundo, ¿vale? Es decir, vuelvo a repetir, imperialismo, expansión y dominio de las potencias europeas por el resto del mundo. Es decir, por ejemplo, mira, si nosotros nos vamos a este mapa, veis aquí que está Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Inglaterra va a ser una potencia imperialista en torno a finales del siglo XIX y principios del XX, ¿no? Pues ¿qué sería el imperialismo? En este caso es un país imperialista que lo que va a tratar de hacer que es acudir a otros lugares, por ejemplo a África, aquí lo que pasa es que solo aparece África del Norte, ¿no? Pero va a acudir a ciertos lugares de África, pues ya, por ejemplo, bueno, lo tendríamos aquí abajo, que no se ve en el mapa, a Egipto, y lo que va a hacer es establecerse, extenderse y dominar políticamente, administrativamente, económicamente esas zonas. Por tanto, se va a extender, se va a ampliar ese territorio inglés, ¿sí? Eso es lo que sería el imperialismo. Bueno, por otro lado, o en segundo lugar, tendríamos la definición importante también de lo que sería el colonialismo. El colonialismo en este caso sería la conquista de diferentes territorios de forma militar.
Nosotros explicamos en clase el otro día, en diferentes grupos, ¿no? Claro, el imperialismo no tiene por qué implicar una conquista de forma militar o violenta. En algunas ocasiones sí, pero no tiene por qué siempre implicar una conquista violenta. Porque muchas veces el imperialismo lo que se producirá será la extensión o expansión por el territorio de una forma legal, ¿no? Mediante acuerdos producidos entre las diferentes potencias. En cambio, el colonialismo pues sí que es el asentamiento o la conquista de un lugar mediante el uso de las armas, mediante el uso de tropas militares. Bien. Como tercer concepto o palabra importante sería la metrópoli. La metrópoli es el país que conquista un lugar, ¿sí? Por ejemplo, Inglaterra sería, o Londres, sería la metrópoli de Egipto, ¿vale? Y por otro lado, las colonias, o la colonia, sería el lugar o los territorios conquistados, ¿sí? Por ejemplo, la India era una colonia de Inglaterra. Esos conceptos deben de quedar claros, ¿eh? Por otro lado, como veis, aquí me interesa también que conozcáis este punto que aparece aquí, ¿no? Por tener un poco una visión amplia de lo que vamos a estudiar, ¿no? En este punto de aquí os dice, entre los años 1890 y 1914, el 84% de las tierras del planeta dependían de Europa y de los Estados Unidos. Por tanto, se podía decir que Europa era el ama del mundo, ¿vale? Es decir, tenéis que tener en cuenta que en todo este proceso que vamos a estudiar antes de la Primera Guerra Mundial, puesto que la Primera Guerra Mundial se inicia en 1914, Europa pues dominaba territorialmente una gran parte del mundo. Bien. Más cosas que hemos ido viendo estos días. Una vez dicho eso, nosotros hicimos, es importante, en clase lo que hemos hecho ha sido el dibujo de más o menos de este mapa de Europa, ¿no? Y hemos ido estableciendo, simplemente por tener una idea de cómo estaba establecida Europa en estos momentos, a finales del 19 y principios del 20. Pues por ejemplo, ¿no? Tenemos Inglaterra por aquí, Francia por aquí, ¿sí? Estos países sí que los conocemos, todo correcto. Ahí tenemos Alemania, ¿vale? Aquí tenemos un imperio muy importante, el número 14, este que tenéis aquí de verde, es el imperio austrohúngaro. Va a ser un imperio muy importante y que vamos a ir estudiando este tema. Después teníamos otro imperio también trascendental en esta época, que es el imperio ruso. Y otro imperio más, por tanto, 3 imperios, austrohúngaro, ruso y el otomano, ¿sí? El imperio otomano también dominaba gran parte del territorio europeo y también va a ser un imperio importante o que vamos a tener en cuenta y vamos a estudiar a lo largo del tema. Por tanto, es necesario saber más o menos dónde están ubicados, dónde están situados estos territorios o estos imperios y estos países para después poder establecer diferentes explicaciones del tema. Puesto que, como estáis observando, el mapa de Europa en esta época no es la misma Europa que nosotros tenemos actualmente, ¿eh? Europa ha ido modificándose y cambiando su territorio desde cientos de años. Por tanto, es una cosa a tener en cuenta e importante. Por tanto, aquí algunas de las cosas que hemos hecho en clase, ¿no? Han sido, después de dibujar ese mapa, pues es establecer un poco cómo estaba configurada Europa en torno a 1875 en adelante. Pues nosotros explicamos el otro día que Francia e Inglaterra eran 2 potencias muy importantes económicamente y políticamente de alguna manera también, habían avanzado muchísimo, sobre todo por la industrialización que vimos en temas pasados. Después Alemania e Italia tenían algunos problemas internos, ahora veremos por qué. Tenían algunos problemas internos, pero también es verdad que económicamente, también gracias a la industrialización, habían avanzado muchísimo. Y después tenemos los 3 imperios que acabamos de decir, que, como acabamos de decir, pues dominaban, este imperio austrohúngaro, este imperio otomano y el imperio ruso dominaban gran parte del territorio europeo, ¿vale? Lo que pasa es que todos estos imperios que estamos diciendo, estos 3, pues van a ir perdiendo poco a poco su territorio, por diferentes sucesos o hechos que vamos a ir comentando a lo largo del tema. Bien, esto es lo que hay que tener en cuenta. Como veis, yo me he referido a que Alemania e Italia tenían algunos problemas internos. Para conocer eso, tenemos que irnos a otro mapa que tenemos en diapositivas más
más abajo, en esta diapositiva, nos aparece el mapa de Europa otra vez. Como veis, Francia e Inglaterra forman una unidad territorial, no hay estados divididos dentro de Inglaterra y dentro de Francia. En cambio, como podéis observar, sí que hay estados divididos o regiones, diferentes regiones, dentro de lo que es el territorio alemán y dentro de lo que es el territorio italiano. Por tanto, esos son los problemas internos que tenía Alemania y que tenía Italia, ¿vale? Es decir, no están unificados territorialmente, se unificarán en su momento, pero por ahora, en este momento, a partir de 1875, no estaban todavía unificados y eso les va a llevar a una serie de enfrentamientos y tensiones en el interior de estas dos zonas o de estos dos países, ¿no?, que conocemos actualmente. Bien, pues dicho esto, nosotros ya en clase simplemente lo que hicimos fue comenzar, bueno, realmente es hasta aquí. Es hasta aquí lo que hemos hecho por ahora, tanto en los diferentes grupos de cuarto de la ESO. Sí que es verdad que puede ser que con algún grupo pues hayamos empezado alguna cosa o hayamos puesto ya el título de este punto, que es las causas del imperialismo, pero realmente no hemos empezado todavía a ver las causas del imperialismo de lleno. Sí que es cierto que este punto es muy importante. Es decir, a todo aquel alumnado que no está pudiendo acudir a clase, evidentemente va a haber un segundo vídeo, ¿eh? Yo voy a ir subiendo vídeos a lo largo de estas semanas. Esta ha sido la clase 1, pues la clase 2 empezaré ya con las causas del imperialismo, ¿vale? Por tanto, sí que es importante que recordaros eso, que va a ser un punto muy importante. Lo último que me voy a referir es dos cosas que son o que quiero que tengáis en cuenta. Por un lado, voy a eliminar esto que ya no me hace falta. Voy a volver a escribiros aquí dos cosas importantes. Vamos a ver. Si vosotros ahora veis este vídeo y tenéis dudas o no sabéis qué tenéis que hacer o no tenéis claro algunas cosas de las que he explicado en esta primera clase, pues lo que hay que hacer es preguntar, evidentemente, ¿sí? Debéis de preguntar utilizando aules. Utilizáis aules y me preguntáis todas las dudas que tengáis, dudas, explicaciones, bueno, lo que sea, ¿sí? Todas esas dudas que tengáis, pues las podéis preguntar en aulas. Eso es una parte importante. También sería importante en este caso, pues lo decía en el inicio del vídeo, no estaría mal que en la libreta tratéis de realizar, pues bueno, en la libreta escribir anotaciones, esquemas, a la hora de cuando estáis visualizando el vídeo con la explicación esta primera clase, pues no estaría mal, realizar anotaciones, esquemas, resúmenes, os hace comprender mejor el tema. Bien, en segundo lugar, nosotros el tema de las causas del imperialismo, quería anotaros lo siguiente. Causas del imperialismo, ¿vale? Que es donde nos hemos quedado, Es aquí por donde vamos. Imperialismo, vale. Entonces, aquí simplemente explicaros una cosa. Es importante, antes de nada, antes de entrar a explicar cualquier cosa de las causas del imperialismo, tenéis que saber bien qué es o qué son, a qué nos referimos cuando hablamos de causas del imperialismo, ¿vale? Por tanto, nos referiremos siempre, cuando estamos hablando de causas del imperialismo, a qué hechos o qué sucesos, qué hechos, ¿sí? Sí, sería qué hechos provocaron el inicio del imperialismo. Claro, no solo hay un hecho o una causa, ¿vale? Nosotros veremos que hay causas políticas, veremos que hay causas económicas, veremos que hay causas sociales, perdón. Veremos que hay causas religiosas y veremos que hay causas ideológicas, ¿vale? Entonces, todas estas causas
son todos aquellos hechos que provocaron, ¿sí? El inicio, que van a provocar el inicio del imperialismo, ¿vale? ¿Qué es lo que hace o qué motiva a algunas potencias europeas a extenderse por otros territorios del mundo? Pues van a estar motivados por unas cuestiones políticas, van a estar motivados por unas cuestiones económicas, por unas cuestiones religiosas y por unas cuestiones ideológicas, ¿sí? Por tanto, ¿qué va a pasar? Que van a defender el imperialismo, es decir, la conquista o la expansión por otros lugares del mundo, lo van a defender desde un punto de vista político, lo van a defender desde un punto de vista económico, desde un punto de vista religioso, desde un punto de vista ideológico, ¿vale? Simplemente hasta ahí nos quedamos. Ya os digo, está claro que bueno, el vídeo pues ya se nos ha ido a 25 minutos, lo siento mucho, pero esto es otra clase más que tenéis, o la clase que podéis visualizar todo aquel alumnado que bueno, que no está pudiendo acudir a clase. Ya os digo, muy importante, a realizarme todas las preguntas o dudas que tengáis acerca tanto del seguimiento de las clases como sobre todo de las explicaciones, pero yo voy a ir trabajando de esta forma. Estamos impartiendo clases, estamos siguiendo el ritmo de las clases en el instituto, y todo aquel alumnado que no puede acudir, pues yo voy a ir subiendo estos vídeos con explicaciones de lo que vamos a ir realizando en clase, y también, por supuesto, con actividades relacionadas o tareas. Lo que pasa es que como en diferentes grupos ya hemos puesto o bien examen o bien tareas o actividades que las tenéis subidas a Aules, pues no hay más, ¿vale? Es decir, y ahí yo ya avisaré de tareas, de posibles tareas, posibles trabajos o exámenes. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Os emplazo ya para el siguiente vídeo, que ya será la clase 2, que partiremos de las causas del imperialismo. Espero que estéis bien todos y todas, y ánimos, y espero que nos veamos pronto. Un saludo, hasta luego.